La charla que me asignaron para esta mañana es la cirugía de la escoliosis del adulto en la columna balanceada. Entonces, cuando uno trata al paciente adulto con o sin deformidad, lo más importante, no me canso de repetirlo en nuestro servicio, es escuchar al paciente. ¿Por qué el paciente viene a la consulta? Si es por dolor, si es porque no se puede parar derecho o los dos, ¿no? Entonces es importante escucharlo, más que nada, escuchar la historia, no hay dos pacientes iguales, y después, bueno, examinarlo, ver los estudios por imágenes y tratar de hacer un plan, ¿no? Hoy por hoy creo que hay una tendencia, una influencia de estos grupos así grandes de tratamiento de escoliosis, que parecería que lo único que importa es las mediciones y las recomendaciones son bien fáciles, ¿no? Ojalá fuese así tan fácil, pero uno ve que esos pacientes con cirugía enormes, muchos no andan bien y ya en esa altura ya no hay más nada que hacer y y es muy costoso, riesgoso y el costo-beneficio es discutible. Tengo un paciente que vino a la consulta por radiculopatía L5-C1, no le molestaba, no tenía dolor de cintura, no le molestaba que había perdido un poco de altura y se trató ya hace 8 o 9 años con una fusión L5-C1 y hasta el día de hoy sigue andando bien. Lo único que le molestaba era la raíz L5-C1. Hay muchas mediciones y uno puede discutir esto hasta el fin del mundo, porque en realidad muchas de estas mediciones, en mi punto de vista, fueron muy simplísticas, ¿no? Fueron ver los pacientes que anduvieron mal, ver las mediciones, entonces dice, bueno, si este paciente tiene esta medición, anda mal, entonces hay que hacer lo contrario. Y no es así, debería haber hecho todo al revés. Ver los pacientes, operarlos y ver cómo andaba, ¿no? El cono balance, que en realidad lo copian todos, pero que viene de hace muchos años de Francia, de un cirujano amigo Thierry Marnet de Montpellier, realmente fueron los primeros en hablar del centro donde uno está cómodo y usa la menor energía para mantenerse derecho. Entonces el paciente que viene con escoliosis del adulto viene por varias razones, como le dije antes, y cuando nosotros los estudiamos, una de las cosas más importantes es si están parados derechos o no, en el sentido si la cabeza está dentro de la pelvis o no, con una variación que todos saben, ¿no? Pero esto es un ejemplo, el paciente viene así, en plano coronal, plano sagital, es obvio que este paciente no está balanceado, y entonces, bueno, uno en este paciente, si viene por dolor radicular, sabemos que sí, uno lo puede intentar sacar el dolor radicular, pero la mente en estos pacientes es interesante, ¿no? Porque a veces vienen con un problema que es más importante y a veces tienen un problema de cadera y a veces tienen otro problema. Y cuando uno le pregunta, como no, el dolor más importante es la cruralgia, no, a mí lo único que me importa es la cruralgia. Uno lo opera y después ahí empiezan todos los otros problemas, no están contentos. Entonces hay cosas que no se pueden evitar. Como un paciente que no se puede parar derecho es distinto al paciente que se puede parar derecho. Entonces los principios de la escoliosis versus los principios quizá del sentido común hay que encontrarlos en el medio, ¿no? Entonces cuando uno decide operar, además de la sintomatología, también obviamente las imágenes son importantes. Hoy por hoy nosotros tenemos una conferencia semanal que cada vez voy menos porque me canso de ver que todo es T10 a la pelvis o T3 o T2 a la pelvis y ahora C2 a la pelvis y bueno, es una corriente que no critico, sino que no comparto, ¿no? Yo creo que cada paciente es distinto y quizás lo único que puedo decir de esta charla es que a mí, el paciente balanceado, yo trato el síntoma. Uno siempre piensa, bueno, pero si el nivel de abajo, el de arriba no es normal, hay que incluirlo, entonces uno no termina nunca. Y no es que uno hace eso, entonces el paciente dice, bueno, ya está, te operaste, no te va a tener ningún más problema en tu vida, va a andar fenómeno. No es así. Si no, bueno, está bien, entonces 10 sentidos en una cirugía enorme. Pero más allá de eso, las complicaciones no son pocas. Hay muchas cirugías que se pueden hacer para el paciente con escoliosis balanceada, ¿no? Desde una descompresión, la minotomía, hasta una cirugía grande. Pongo acá en el último discoplastía, yo no tengo experiencia, pero hay trabajos inclusive de Argentina o de Europa que hablan como que puede llegar a ser promisorio. Tengo un paciente con escoliosis que el problema era la claudicación, sin dolor de cintura, sin problema de pararse derecho por lo menos, que se le hizo una laminectomía sola.
Para empezar a hablar de tratamiento hay que tratar de entender si lo que hacemos es distinto de la historia natural. Entonces este es un trabajo que compara el tratamiento no quirúrgico con quirúrgico y obviamente son trabajos que tienen un poquito de falta de objetividad porque son trabajos de la oficina de un cirujano, ¿no? Entonces, bueno, el paciente que va al cirujano ya es un paciente que tiene, por lo menos en Estados Unidos, un dolor importante donde ya ha fallado muchas cosas. Pero más allá ahora sí, hay bastantes estudios que muestran que los resultados de la cirugía en el paciente que no está contento, porque a veces el paciente quiere saber lo que tiene, quiere saber, bueno, me duele, pero ¿qué tengo? Pero cuando el paciente no está contento con su actividad actual, es muy difícil que mejore. En cuanto a las complicaciones de la cirugía del adulto, no son pocas, y la tasa de revisión tampoco es poca, por más que uno haga una cirugía grande o pequeña, ¿no? Entonces, lo que uno compara son las complicaciones, la pérdida de sangre, el tiempo que tarda en recuperarse ese paciente, y compara el porcentaje de un nivel adyacente, que no es poco, a la revisión o por pseudoartrosis o por fractura o por cifosis proximal adyacente, y eso es lo que uno está tratando de comparar para hacerlo correcto con los pacientes. Entonces la disyuntiva es, seguimos los principios de escoliosis, de no parar en el ápice, de hacer una corrección, de no parar en zona que no sea transición, de no parar en T9, de no parar en... Hay médicos que dicen no parar en L1, en L2, en T12 y demás, o no parar en el sacro sin ir a la pelvis, o corregir lo que el paciente viene a quejarse de. Entonces, pacientes que sus problemas son radiculopatía, la concavidad de la escoliosis, y con una técnica lateral se puede corregir muy bien. Hay pacientes que no se puede, pacientes que ya lo han ido operado, que tienen una espondiostesis dinámica de varios niveles, no se puede hacer algo pequeño, o son cirugías curvas muy grandes. Ahí es más difícil, cuando la curva es muy grande, tratar de hacer algo pequeño. Pero hay casos, por ejemplo, de paciente que venía con una radiculopatía solamente de un solo lado, de la concavidad, ven la tomografía, el nivel L3, L4 es el único que estaba bastante afectado, se ve en la resonancia, este paciente venía hasta con una discografía que no tenía nada de dolor en L4, L5, L5 C1, estaba bastante bien estudiado, y se le hizo una artrodesis L5, L3, L4 sola, se le fue el dolor radicular, la curva es la misma que antes, pero si no, la otra opción, viendo esto, que no es un film largo, ¿no? Pero por lo menos los principios de cirugía habría que ir de T12 a la pelvis, ¿no? Y créanme que esta opción muy pequeña para mí y para el paciente fueron mejores. Lo mismo cuando la patología no está adyacente, entonces uno dice, bueno, si le hago la cirugía le dejo el nivel del medio, pero se le va a ir mal, eso pasa mucho en cervical también. 4-5 está mal, 5-6 está bien, 6-7 está mal, le pongo los 3, le pongo los 2. Y creo que, bueno, si se puede hacer algo que no sea algo muy rígido, muy invasivo, se puede hacer algo en el nivel afectado, en el nivel que está bien se deja, y en el otro nivel otra vez se puede hacer algo. Casos así de escoliosis degenerativa, que lo más importante de esos pacientes es, otra vez, es el dolor radicular y solamente se trata esos 2 o 3 niveles o 4, lo que sea. Estos pacientes tienen un hueso muy malo, ¿no es cierto? Eso lo sabemos todos. Entonces, a veces, ¿qué es mejor? ¿Más o menos? ¿No? Es bueno hacer algo muy limitado y uno no está comparando con la perfección. Entonces, por ahí una laminectomía es mejor que una artrodesis de 5 niveles que sí o sí se va a fracturar. Entonces, después uno empieza a subir, pum, 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 y después termina uno pensando si va a C2 o a la cabeza, ¿no? Una locura, porque ese paciente se podría haber tratado de otra manera. No hubiese estado perfecto nunca, pero ahora perfecto queda más lejos todavía. Los estudios entre qué se hace para el paciente balanceado, entre corto o largo, son bastante coherentes y tienen sentido. Y en realidad es, obviamente el corto, la cirugía más corta, se sangra menos, se va a la casa antes, y el resultado clínico es igual, o mejor.
Las complicaciones intraoperatorias son mucho más grandes en las cirugías largas que en las cirugías cortas. Metaanálisis y demás son todos coherentes en ese sentido, ¿no? Las limitaciones de los pacientes que estamos tratando es saber qué le duele, porque los diagnósticos son muchos. Es difícil hoy por hoy, lo que nos hace distinto a los cirujanos de cadera, de rodilla, es muy distinto hoy por hoy operar a un paciente de columna porque tienen todo. Tienen artrosis, tienen espondilolistesis, tienen antero, lateral, una hernia de disco, una estenosis, hueso malo y también un problema de la alineación. Entonces lo importante es saber eso. Hacer el plan quirúrgico que se puede hacer con menor invasividad y entendiendo que nosotros no curamos a nadie. Lo sacamos de esa crisis hasta la próxima, ¿no? Uno compara al paciente de columna con el paciente cardiovascular, con enfermedades crónicas pulmonares, con diabetes, donde uno ayuda a que el paciente funcione, pero no hay nada que uno pueda hacer para decirle al paciente, le pongo un sello en la frente, usted nunca más va a tener un problema de columna. Pero la gente quiere vivir mejor, y entonces, bueno, hay que ayudarlo a vivir mejor, se lo merecen, la gente vive cada vez más. Entonces, yo creo que la educación y el manejo de las expectaciones del paciente permiten hacer menos, porque tienen que entender que sí, lo pueden tener otro problema y se vuelve a solucionar. Y a veces es más fácil arreglarse una carie cada 3 años que sacarse la dentadura toda cada 10, ¿no? Entonces hay que entender que, bueno, si tiene otro problema se soluciona y no es la muerte de nadie, se vuelve a operar. Yo entiendo que eso es mucho idiosincrásico, yo entiendo que hay situaciones distintas, que las sociedades son distintas. Pero entonces, en resumen, en los pacientes que están balanceados, si son pocos niveles donde hay patología neural, se puede hacer cirugía corta. Si hay, nunca hay que dejar un nivel con inestabilidad arriba o por abajo o con un problema de compresión o arriba o por debajo. Si la curva es grande, más de 35 grados, 40 grados, 50 grados, es más difícil hacer algo corto porque no dura. Aún así, si el dolor es solamente radicular y la columna es muy dura, y uno hace un solo nivel, yo no creo que la anatomía, la biomecánica cambie tanto como para decir, no, bueno, el nivel de arriba, el nivel de abajo. A veces cuando ven un paciente que todos los discos están mal y todos los discos están colapsados, es bueno, porque entonces uno ya juega con una situación muy estable y hacer un nivel de fusión no cambia mucho, por lo menos no es peor de lo que tenía antes. La calidad de ósea hay que estudiarla mucho y sí, la alineación sagital es bueno, pero al día de hoy, a pesar de todas las mediciones complejas y demás, la famosa plomada que usábamos antes sigue siendo muy válida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor Girardi. Tenemos 5 minutos para preguntas. Fede, evidentemente por lo que escuchamos, estás de alguna manera dándole más importancia al síntoma que a la radiografía, como hacemos habitualmente, ¿no? Esto es algo histórico. ¿Algo te ha hecho cambiar, en algún caso, la conducta? ¿En algún caso puntual en la cual vos digas, bueno, realmente lo mínimo o lo máximo? A veces optás por lo máximo. ¿En qué caso y cómo lo resolvés? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que a medida que uno va avanzando y uno encuentra un balance, ¿no es cierto? A veces cuando uno empieza a trabajar en la vida, ¿no? Uno empieza y es un péndulo que uno hace mucho o poco y encuentra su lugar como toda técnica. Y eso creo que te lo puede decir cualquiera, pero hasta que no te pasa a vos, uno no agarra eso en forma firme. Ayer decía, y lo digo siempre, que el paciente es el que más nos enseña, entre comillas, porque no es que uno está haciendo experimentos, pero el paciente cuando vuelve y te dice, doctor, estoy peor que antes, no está bueno, por más que la radiografía esté perfecta, ¿no? Entonces decirle al paciente, no, yo no veo nada malo, si tenés la lordosis lumbar, está perfecto, no está bien. Entonces, yo creo que hay que hacer lo necesario. Yo me acuerdo hace ya 23, 24 años, en un congreso de escoliosis, que ahí se empezaba a hablar de ir a T3, T2, la instrumentación, uno cada vez técnicamente es más bueno, entonces se anima más. Entonces hubo una época donde se operó mucho más de lo que se operaba antes, porque las técnicas, porque los tornillos uno le tenía miedo al tobillo torácico, los sacos anchos se salían, los alambres se salían, entonces
hubo un boom de cirugía de radiografía. Entonces después se empezaba a hablar que esos pacientes no solo había sido un tratamiento costosísimo, sino que a la sociedad no le dio ningún beneficio, porque esos pacientes no andaban bien. Y los seguros médicos fueron los que empezaron a decir, ¿por qué no lo miran de vuelta? Porque la cirugía es carísima y después le tienen que pedir resonancia, tomografía, una cosa de morfina, un estimulador, no da, ¿no? Entonces, yo creo que ya con el concepto, me acuerdo una vez que se paró un cirujano grande, dijo, muchachos, dejémonos de joder, dice, el paciente viene con dolor radicular y entonces ustedes le miden la curva, entonces el 5-1 está negro, no quieren parar en T12 porque se va a caer de 11, entonces tienen que ir a T4, pero T4 tiene un poquito de artrosis, T3, entonces a todo el mundo le fusionamos todo, ¿no? Entonces después tenemos el problema del cervical y qué sé yo, entonces todo el mundo se merece un C2 a la pelvis, nadie es normal, ¿no? Todo el mundo las mediciones, pero la mayoría de la gente, una cosa es estar sentado, una cosa es estar parado, te ponen 2 prótesis de cadera y te cambia todo también. Entonces, yo creo que un poco es por experiencia que cuando uno lo tiene que hacer, si el paciente viene con la cabeza que como que está manejando del asiento de al lado, y sí, no hay otra. Para enderezarlo, y uno le dice, bueno, yo te voy a poner derecho, vas a poder caminar más. El dolor, si te lo voy a sacar, no sé. Porque me ha pasado que veo pacientes que está todo perfecto, que pegó, y no están bien. Un paciente que uno le hace una cirugía grande, no se puede más, cómo decirlo fino, ¿no? Pero no se puede más lavar el culo muchas veces. No llega. Y eso no le dice uno al paciente, no se puede sentar en el piso. Entonces, bueno, cuando uno lo tiene que hacer, lo hace. Pero si uno lo puede evitar, me parece que es mejor. Y buscar la perfección, el cero dolor, no existe el solo dolor. Y uno ve en la literatura y uno ve en los pacientes que, bueno, que hay pacientes, hay el mismo resultado haciendo algo menor, creo que es lo mejor. Ahí. También lo suplementabas con interespinosos, como se veía en una imagen, un caso que mostraste. ¿Tu idea es tratar de no poner tornillos percutáneos o no estabilizarlos por atrás? ¿Te quedás tranquilo solamente con las cajas? No, yo creo que lo que nosotros hemos visto durante muchos años es que si el paciente no tiene un problema sagital importante, si el paciente no tiene inestabilidad traslacional anterior-posterior y no ha tenido una facetectomía, una lisis, el standalone funciona en cuanto a estabilidad por un tiempo. Te repito lo que te dije ayer, por suerte allá usamos la proteína morfogenética y cura generalmente siempre. Entonces es una carrera entre que algo se afloje o que cure, pero generalmente curan. La técnica tiene que ser largo, tiene que no violar las placas, tiene que ser una caja 10 MAC de altura, 12, pero nunca 14 y nada de eso. Si hay alguna duda o que intraoperatoriamente uno sabe que ya la placa terminal uno la ha violado, uno le puede agregar algo interespinoso atrás, no tenés que cambiar la posición, es raro que te pase, pero bueno, lo fijás y créeme que fijar la espinosa es mucho más fuerte que un tornillo donde uno mete que no hay hueso, ¿no? Por más que le ponga un 9 o 10. Pero en general, yo he hecho hasta 4 niveles standalone en una sola cirugía. En muchas cirugías he hecho más, pero para responderte yo creo que la escoliosis del adulto en general, con colapso del disco, con laterolistesis, no es una condición muy inestable. Entonces cuando uno distrae, todos los ligamentos se vuelven muy tensos. Entonces no está más, por lo menos no está más inestable que antes. Y uno le da la altura con esa descompresión indirecta, generalmente le calma el dolor radicular, y entre 3 meses en general o 6 meses el hueso cura. No es la panacea, el 90% cura, hay un 10% de revisión. Pero cuando uno mira lo opuesto, los tornillos y demás, también hay un 10% de revisión o más. Entonces, si es lo mismo, ¿por qué no hacer menos? Gracias. Hola, buenos días. Yo quería preguntarte, Fede, y al panel en general, ¿qué interpretan como compensada, digamos? Porque hablan de escoliosis del adulto compensada y es, digamos, la definición me parece que es bastante
si le dan bolilla a los parámetros espinopélvicos y está realmente compensada o está, digamos, está balanceada y compensada, digamos. O sea, ¿cuál es la definición de balanceada, no compensada? Seguro, yo creo que, te repito, la mayoría de los valores que uno maneja en cuanto a la incidencia pélvica, el ángulo del sacro y demás, salen de un pool de pacientes donde se vio que los que no anduvieron bien tenían esas características. Pero los pacientes que tenían esos números no necesariamente anduvieron bien. ¿Me explico? O sea, se vieron 100 pacientes, 20 pacientes anduvieron mal, dijeron, bueno, estos pacientes están descompensados más de 5 centímetros para el costado, o tienen la lordosis lumbar tenía más o menos de 9 con la torácica, y entonces se dijo, bueno, entonces si estos parámetros, la razón de que estos pacientes anden mal, porque no estaban dentro de estos parámetros. Pero lo opuesto no es lo correcto. ¿Me explico? Vos podés tener un paciente con todos los parámetros perfectos y no andan bien. Para mí un paciente balanceado, el paciente que cuando se para, uno hace una radiografía y uno sigue la espinosa C7 o si querés la nariz y pasa por el medio del sacro y cuando uno lo examina lo mismo. Una plomada de C7 o demás pasa por la línea interglútea. En el plano sagital, bueno, lo mismo. La plomada para mí todavía sigue siendo útil, ¿no es cierto? Podés decir, bueno, lo seguí hasta el sacro, lo seguí hasta las caderas. No, ahora dicen, bueno, hay que saber las caderas. Pero eso es un poco mentiroso, porque los dos orificios de las caderas que están un poquito overlap y de ahí le sacás la línea, eso muy depende de cómo el paciente está parado. Y ya te digo, te ponen una prótesis de cadera y podés tener un acetábulo enorme de esos jumbos. Entonces, y eso es lo que uno usa para medir. Yo te repito, para mí sigue siendo lo mismo de antes. Una línea, 2 centímetros para el costado y que la línea salga del promontorio para atrás. Independientemente de los mecanismos compensatorios que tenga el paciente, ¿no? Porque muchas veces uno se encuentra con un paciente que está compensado, pero tiene un desbalance y bueno, en realidad el paciente que está, si uno le da bolilla o no los parámetros espinopélvicos, pero está, digamos, equilibrado, es fácil de tratar, pero a veces uno se encuentra con un paciente que tiene patología, que es lo más frecuente, digamos, o lo más difícil, que tiene patología radicular, que depende de la contracurva de abajo, digamos, de la escoliosis, y tiene varios mecanismos compensatorios, tiene, digamos, el aplanamiento de la cifosis torácica, la retroversión pelviana, la extensión de las caderas, y no tiene digamos, todavía no agotó la parte muscular como para estar en total desbalance como el que mostraste, porque digamos, no hay duda de que hay que ir largo. Bueno, a ese uno le trata, y es un paciente relativamente joven, por ahí no es un paciente tan añoso, menos de 50 años, 50 y pico de años, y uno dice, bueno, ¿qué le trato? O sea, por ahí para que nos enseñes un poquito a ver cómo lo manejás vos, porque en ese paciente uno no sabe qué hacer, los otros son fáciles. Yo lo que hago, no estoy diciendo que es lo correcto, pero si el paciente no se queja que no se puede parar derecho, o aún el paciente que no se puede parar derecho, pero te dice, me hice una epidural y por 2 días tuve derecho, es para mí más importante que cualquier medición radiográfica, ¿no? Obviamente que uno mide la cifosis torácica, o sea, uno ha visto tanta radiografía que te das cuenta si hay cifosis toracolumbar de más de 15 grados, que no está bueno, o si uno hace una cirugía de un nivel de artrodesis y el paciente ya de entrada tiene una lordosis lumbar de 20 grados, 30 grados, que no es normal, entonces bueno, eso hay que tomarlo en consideración. Pero hay pacientes que uno mira y tiene una lordosis torácica importante, una lordosis lumbar muy baja, pero nunca se van a quejar, ese no es el problema por lo que te vienen a ver. Tiene que ver porque no pueden caminar hasta la esquina por la claudicación, entonces sí, uno lo mira, pero no por eso le va a hacer TEDO a la pelvis y una osteotomía de subtracción en L4, en mi punto de vista. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Hola, Fede. La pregunta va más relacionada a la descompresión indirecta cuando vos definiste hacer un tratamiento segmentario corto con una XLIF. El paciente tiene, por un lado, te puede tocar el que tiene más síntomas radiculares, por estenosis foraminal y después también te puede tocar el otro que es claudicación por una estenosis central. ¿Tenés alguna manera de predecir previamente cuál de esos pacientes va a andar bien con la descompresión indirecta?
Yo creo que es mucho más predecible la descompresión radicular de la concavidad. Cuando el paciente viene con estenosis, con signos solamente de estenosis central, claudicación, las dos piernas le duelen, se puede hacer, pero muchos de esos pacientes van a necesitar una laminectomía después o concomitante. O sea que se puede intentar, pero no es predecible como es la radicular. Entonces, si el paciente viene con claudicación pura, lo más probable es que haga un gesto descompresivo. Gracias. Bueno, muy bien, pasamos a la presentación de casos del doctor Uremberg. El moderador va a ser el doctor Guillermo Cal. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación al curso. Bueno, Marcelo, arrancamos con la presentación de casos. Dale, bárbaro. Gracias. Buen día a todos. Bueno, yo he traído algunos casos. Me parece que después de la conferencia de Federico, no sé para cuántos casos vamos a tener tiempo, pero entonces empecemos por el que más se adapta, el que dice Lerea. Tenemos media hora, doctor Uremberg. ¿Cómo? Media hora tenemos. También tratamos de hacer 2 de 15, entonces, ¿te parece? Sí. Bueno, media hora sería 15, 30 minutos entonces. Perfecto. Entonces empezamos con el primer caso. ¿Pasador es este? Se trata de una mujer que ahora sería relativamente joven, que nos consulta con una larga historia de antecedentes de escoliosis. Ella sabe de la adolescencia que tiene escoliosis. No tiene radiografías como para documentar la progresión, pero las mujeres en esto son bastante precisas y ella nota que estéticamente ha empeorado, no en forma aguda, sino que ya viene empeorando desde hace 20 años. Pero el tema estético a ella no le preocupa. Tenía una lumbalgia mecánica que ella toleraba versus la indicación de cirugía que había venido recibiendo, por lo cual prefería no operarse. Pero la paciente era portadora también de hacía 7, 8 años de un Parkinson que el neurólogo le dice que está bien medicada, que está óptima, pero que la nota sintomática. Pero todo esto hace eclosión con una cruralgia izquierda, con la que la paciente nos consulta a nosotros con estos antecedentes que les cuento. Fuera del Parkinson y del problema ortopédico, no tiene otras patologías intercurrentes. Entonces ya han visto las imágenes, es lo mismo izquierda y derecha, simplemente está con y sin medición. Vamos a ir un poco a la imagen clínica de la paciente. Se las dejo mirar unos segundos. En los bending vemos que es una típica curva de escoliosis idiopática del adulto, ¿no? Que todavía conserva esa flexibilidad. Nos llama la atención, fíjense, la laterolistesis, que se puede ver, bueno, estoy lejos para marcarla acá, sería a ese nivel, ¿no? Que hay una zona que parece donde hay una mayor inestabilidad focalizada. Recuerden que tenía cruralgia izquierda, así que vamos con estudios un poquito para ver la anatomía del canal en la parte ósea. Un corte por cada nivel. Para poder ver el canal, las partes blandas. Entonces, creo que podemos quedarnos, Guillermo, con este resumen. 60 años, si bien teniendo dolor lumbar crónico, ahora tiene una cruralgia izquierda, que es la que más le empuja a la consulta con nosotros, el deseje en los dos planos, clínicamente con mucho dolor lumbar, agravado ahora con el acompañante de la cruralgia izquierda, tenía signos de irritación radicular, no tenía déficit, y esas son las imágenes que le seleccioné. Bueno, ahí tenemos el caso bien resumido por Marcelo, un paciente con un desbalance en el plano sagital y coronal, con una escoliosis idiopática asociada a Parkinson, con una cruralgia, así que le damos 2 minutitos de discusión a cada mesa para que puedan... ¿Se bloqueó L3, L4
Sí, se le hizo un bloqueo bajo tomografía de los dos niveles. L3, L4, L4, L5. ¿Y cómo fue el resultado del bloqueo foraminal? Hubo una mejoría muy temporaria. Pero mejoró. Sí, no te diría que se le fue todo. La señora dice que estuvo mejor, pero ni siquiera por la duración del corticoide, te diría. Perdóname, ¿qué fue lo que mejoró? ¿El dolor lumbar o la radiculopatía? Mejoró todo. Mejoró todo. Pero la paciente no lo consideró un buen resultado. Viste que algunos pacientes te dicen, me mejoró un 20%, pero hágamelo, que quiero probar de vuelta, digamos. No, esta paciente, si vos le preguntas cómo te fue, te dice mal. Si te preguntas en detalle, ¿Estamos? Bueno, empezamos con la discusión. A ver, en la mesa 1, ¿qué opina con respecto al tratamiento, digamos? O sea, hacen un tratamiento sintomático, un tratamiento de la deformidad, con el condimento del Parkinson. Sí, teniendo en cuenta todo lo dicho y todas las imágenes y la clínica de la paciente, y teniendo en cuenta su patología neurológica, yo me inclinaría evitaría hacer todo tipo de instrumentación larga por su condición parkinsoniana. El plano sagital, el plano coronal es el que está más desbalanceado que el sagital. El sagital no está tan mal, el balance general, y claramente tiene una estenosis foraminal izquierda 3-4 que, en mi opinión, puede ser responsable de la clínica. Así que yo me inclinaría por hacer un gesto focalizado, un gesto focal, con, por ejemplo, una técnica de X-Leaf en 3-4, y habría que discutir si 2-3 también, pero claramente haría algo corto. Tenés claramente un neumodisco, ¿no? En la tomografía 2-3, 3-4. ¿No? Sí. Yo no me acuerdo de la incidencia pélvica que tenía este paciente, Marcelo. ¿no te escuché? La incidencia pélvica. La incidencia pélvica está marcada en una de sus imágenes. Era una incidencia pélvica estándar o baja, no era alta. Es baja. Bueno, eso nos ayuda un poco, ¿no? La mesa 2, ¿qué tratamiento? Hubo unanimidad. Hacemos un 2-4 por vía lateral con X-Leaf y después una fijación posterior 2-4. O sea, 360. ¿Los niveles me dijiste? 2-4. Bueno. L2, L4. Bien. ¿La mesa 3? Acá. Sí, estuvo discutido, pero también creemos que se puede hacer fundamentalmente un X-Leaf 3-4, 2-3 y ver mirar a ver si pudimos levantar ahí y generar una buena apertura del foramen, si no hacerle un mínimo gesto posterior para liberar una foraminotomía. ¿Y el X-Leaf lo hacen standalone o le agregan? En principio, probar con standalone. De todas formas, otros integrantes acá de la mesa quieren opinar. Acá hay fallo dividido.
Sí, contrario a lo que dije antes, este es un paciente que también hay muchos Parkinson, ¿no? Y no se puede poner toda la misma bolsa y hay que ver si progresan y demás, las medicaciones que han tomado, si se la han subido hace poco y demás. Pero este es un paciente que yo le haría una cirugía grande de entrada y este sí le haría contrario a lo que recién dije en mis charlas, este sí le haría de T3 a la pelvis. Primero le haría next lift 3 niveles, le haría una lifa en 5 segundos, después por atrás T3 a la pelvis. Por la enfermedad de base creo que, y la curva es grande, creo que las chances de problemas arriba por debajo son casi el 100% si uno hace algo corto. Bueno, tenemos algo más Fede, ambicioso. ¿considerás que esto es un PISA síndrome o es nada más que la descompensación de la escoliosis misma por el colapso asimétrico del tercer disco? No, yo creo que la descompensación yo no consideraría balanceado y también la enfermedad de base, la combinación de las dos creo que hace que cirugía corta no me parece que ande bien ni siquiera por un año. No, Fede, nos vas a marear, porque recién dijiste, escúchame. No, ya sé, pero antes, mira, el tema es el Parkinson. Nosotros tenemos mucha experiencia y el Parkinson es una enfermedad muy distinta. Y entonces, o uno le hace una laminectomía o una cirugía enorme. Las cirugías cortas, no, eso lo publicamos y demás y no andan bien. Bueno, muchas gracias. La mesa 4. Sí, acá también estuvo un poco dividida la discusión. Ciertamente creemos que la cruralgia está originada en la estenosis que tiene a nivel de L3-4, por lo cual, por un lado, un grupo se decidió iniciar con un XLIF 3-4 y esperar y ver si calma la cruralgia como standalone. Y por el otro lado, viendo que también tiene un compromiso del disco 2-3, si se decidía hacer un XLIF en doble nivel, tener un gesto por vía posterior para estabilización y probablemente por vía percutánea con colocar tornillos 2-3-4 y aprovechar y hacer con un retractor tubular una descompresión del receso lateral y foraminotomía donde vemos la estenosis en 3-4. Bueno, así que también tratan solamente focalizada la sintomatología y no el desbalance global, básicamente. Sí, la verdad, la experiencia que hemos tenido en artrodesis largas en pacientes con Parkinson, aunque comparto que no toda la patología de Parkinson es la misma, con artrodesis largas la verdad es que nos ha ido muy mal. Bueno, la mesa 5. ¿Puedo opinar algo también en la 4? Sí. Creo que también usamos el standalone de un nivel como parte del tratamiento y ver la evolución en particular de cada de los pacientes. Como acá creo que el diagnóstico de la cruralgia no había dudas que era 3-4, por eso se opta a veces por decir, bueno, hacemos solo un nivel cortito y sabemos que si después hay que ir a hacer algo posterior, ahí se reevaluará y se verá si en la vía posterior hacemos o continuamos con algo corto o vamos para algo más grande, como dijo antes Federico. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en la mesa 5 decidimos un tratamiento corto. Y la pregunta es, si no tuviese Parkinson a esta señora, ¿qué le harían todos? ¿Tratamiento corto o tratamiento largo? Bueno, se abre la discusión. No sé si alguien quiere opinar al respecto. A mí me gusta porque si esto fuese un congreso de hipertensión arterial, ¿no? Y preguntamos a ver qué le harían, uno no le haría tratamiento, otro le haría diurético, otro antihipertensivo, otro le... O sea, dirían que nosotros estamos muy en el comienzo de nuestra especialidad. En realidad. Y lo que pasa es que me parece que esta paciente tiene unos condimentos especiales y trae una patología severa desde la adolescencia que viene progresando. Tiene ahora un agravamiento que no tiene relación directa, aunque sí, con la deformidad, y se le suma de base un problema médico neurológico que aplica directamente sobre los tres factores, ¿no? La compresión, la progresión.
Entonces, yo creo que la clave la dijo Federico, que aparte nos mató porque habló sobre una opción y después, como razón, presenta otra en esta paciente, pero tiene que ver con lo que él dijo en la conferencia. Uno tiene que asumir que uno no está solucionando el problema, digamos. Un tumor lo resecás, por delante, por atrás, 2 cosas, ya está. Esto, yo creo que si yo dejo de trabajar hoy con pacientes nuevos, tengo el consultorio completo hasta que me jubile con los que ya operé, porque ya tienen 25 años los primeros, así que me parece que la clave no hay una salida única, y como dice Federico, hay que ver qué es lo que le pasa a cada paciente, ¿no? Por eso la diversidad de... Tuvimos todas las opiniones. Sí, muchas gracias. Yo te voy a responder lo que yo haría con el paciente si no tiene Parkinson. Yo creo que es un paciente que tiene una incidencia pélvica relativamente baja y eso te ayuda, digamos, no sé si a cometer errores, pero a no ser tan agresivo, ¿sí? Es un paciente que tiene un desbalance en el plano coronal franco, en el plano sagital está compensado, pero tiene un desbalance, no tiene, digamos, un desbalance compensado. Y a mí cuando tengo patologías que, digamos, son muy complejas y pienso que por ahí me puedo llegar a equivocar en el tratamiento, trato de tratarle el síntoma, pero prepararla para resolver el quilombo y le aviso, digamos. O sea, si tengo lo que dije hoy, si tengo una escoliosis idiopática muchas veces con la contracurva y tengo una discopatía 4551 y le da síntomas, bueno, mido la incidencia pélvica, mido la lordosis y trato de armar eso, es como hacer una casa y dejar los fierros para arriba para poder engancharla, porque si hago mal lo de abajo, arranqué todo mal. Entonces, creo que si lo puedo arreglar por ahí con algo corto y el paciente está contento un tiempo, y bueno, veré después cómo arreglo el otro lío, pero ya eso lo hice bien, no lo hice mal. Esa incidencia pélvica se llama a prueba de cirujanos. Del promedio para abajo es hacia prueba de cirujano. Bueno, lo que hicimos en esta paciente fue, digamos, algo parecido a todo lo que se discutió acá. Nos quedó, no sé si quiere opinar la última mesa. Ah, perdón, faltaba una mesa. Sí, nos quedó, ustedes ya está, ¿no? No. El consenso de la mesa también fue hacer una fusión corta 2-4, entrando con un X-Leaf por un acceso lateral y vía posterior, abierto percutáneo. Lo que sí llama la atención, por eso pregunté lo del PISA síndrome, que cuando la paciente está parada tiene una descompensación muchísimo mayor que cuando la paciente está acostada en la tomografía. Y eso me induce a pensar que va a andar muy bien porque va a compensar ese desbalance coronal cualquier gesto intersomático lateral que hagamos en el segundo y en el tercer nivel. Bueno, creo que Felipe cerró perfecto con el comentario ese. Nosotros vamos mucho al síntoma en este tipo de pacientes. Tuvimos mala experiencia, tal cual como contó Federico, haciendo cosas cortas en pacientes con Parkinson, pero también tenemos mala experiencia haciendo cosas largas. Entonces es como que en algún punto también hay que pensar cuándo no hay que operar pacientes con Parkinson. Hay bastante escrito en la literatura, pero no hay nada que tenga una ciencia sólida respaldando la opción. Lo que no sabemos es cómo, no es que no sabemos, no tenemos la suficiente experiencia de qué es lo que pasa en un paciente con Parkinson cuando uno hace algo mínimamente invasivo, es decir, el hecho de hacer una cirugía mucho más chica, desgarrar menos músculo, pero bueno, ¿qué diferencia hay entre eso y hacerlo abierto? En lo que pasa después es lo que todavía no sabemos. En esta paciente lo que hicimos fue, primero una vía lateral, ya con eso los síntomas de la paciente se solucionaron prácticamente por completo. Nosotros hacemos bastante stand-alone, pero no en estos casos. Pacientes que tienen agravantes, como por ejemplo un problema neurológico o una inestabilidad tan marcada como la que tenía, hacemos después el complemento. Pero en este caso les pongo estas radiografías intermedias para que vean cómo solamente con el gesto anterior, acá está comparativo, cómo cambia la paciente. A su izquierda está pre-op, a la derecha post-op, frente y perfil. Fíjense cómo la curva inferior de 36 pasa a 13, ¿no? Cómo la paciente vuelve a una neutralidad bastante aceptable. Y después vamos por vía posterior, básicamente porque al no tener BMP nos pasa que cuando hay algún componente de inestabilidad, por más que usamos injerto autólogo en todos los pacientes y que ya tenemos unos cuantos años de experiencia, el índice de pseudoartrosis del stand-alone en estos casos nos resulta muy alto. Acá está con medición y sin medición. Y lo que era más llamativo, me parece que lo que rescata este caso es el cambio clínico. La paciente todavía internada, fíjense la diferencia. Bueno, muy bien, muchas gracias.
Yo te voy a hacer una pregunta más, Marcelo. Digamos, la calidad ósea, ¿la consideran? ¿De qué manera? ¿Cómo la manejan? Digamos? ¿Tienen forma de tratarlo con denosumab? O digamos que todos sabemos más o menos lo que la literatura sugiere, pero... Sí, obviamente si el paciente tiene tela como para hacer un tratamiento previo, lo hacemos. Si tiene esclerosis en los platillos, nos preocupamos menos por la osteoporosis que puede marcar los estudios que tenemos para que cada uno le guste. Pero muchas veces nos juega en la estrategia quirúrgica. Uno no haría un stand-alone en un paciente que tiene un aspecto óseo que a uno le hace pensar que no lo va a tolerar, ¿no? ¿Y el diagnóstico lo hacen por densitometría o usan tomografía, como sugiere? No, usamos todo, porque nos importa mucho también con qué balance va a quedar el paciente. Obviamente, a peor balance necesitamos mejor hueso. Qué tipo de técnica le vamos a hacer, si vamos a hacer una discoplastía, si vamos a hacer neck sleeve, en fin, metemos todo. No me parece que una sola variable pueda hacernos manejar la decisión final. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Marcelo, perdón, no me quedó claro. ¿Esto lo hicieron acá? 4. ¿En un solo tiempo fue? No, fue en 2 tiempos en este caso, pero habitualmente lo hacemos en un tiempo. Esta paciente fue en 2 tiempos, no me acuerdo si por qué cuestión técnica o para probar el resultado. Exactamente, la consulta era por si había sido el primer tiempo, esperaron qué pasaba con la cruralgia y después decidían cuando van por vía posterior, aunque sea por vía percutánea, como veo, si era necesario hacer algún gesto más de recalibramiento, aunque sea mini-invasivo. Hicimos mucho eso, te voy a decir cuál es el riesgo de hacer eso. Que el paciente no quiere hacerse la vía posterior después, y después hay que hacérsela con la caja con subsidencia. Entonces, habitualmente tratamos de hacer todo, si la edad y la patología del paciente lo permite, todo en la misma anestesia. No recuerdo esta paciente, la verdad, porque lo hicimos en 2 tiempos. Por eso les mostraba las imágenes del espinograma postoperatorio. Pero habitualmente lo hacemos en un solo tiempo. Este es un caso típico para hacer en una sola sesión de anestesia. Bueno, muchas gracias. Vamos con el segundo caso, si les parece. Sí. Esta que sigue es una paciente que está en 2 etapas. No sé si va a dar tiempo para discutir las 2 etapas, Guillermo, o que una mesa sola, no sé. O le preguntamos a alguien, porque no va a dar para la doble discusión, me parece. Bueno, si quieren, le preguntamos a los que consideran que quieren hablar y le damos más velocidad, sí, lo vemos entero. Ahí ven el caso clínico, es una escoliosis del adulto, idiopática del adulto. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Ver por qué fracasó la cirugía, que es la que vamos a mostrar como primer resultado. Y los ítems que ustedes pueden leer ahí. Entonces, no sé si se corta ahí por el formato, pero bueno, igual se entiende. Es una paciente relativamente joven también, 66 años, ahora tiene casi 80 la mujer, que consulta por dolor lumbar, deformidad progresiva. El examen físico lo vamos a ver ahora, y ahí están los antecedentes. Es una paciente sana absolutamente. Y aparte es flaca, es activa. Ahí están viendo que es una señora flaca, tiene un descentrado, las 2 ojivas. Y estas son las radiografías. A la derecha está la sinopsis de los números. Es una paciente que consulta, si bien ella es bastante elegante, es una mujer que se cuida mucho, no por el tema estético, sino porque ella nota la progresión de la curva, que de hecho está documentada por imágenes, y un dolor lumbar que no es acompañado de síntomas radiculares. Es un dolor lumbar puro, que a pesar de ser una señora rara en nuestro medio, no tiene factores psicosociales que la agraven, no es depresiva, no se le murió el perro, no tiene ningún problema de esos, no puede luchar contra el dolor lumbar que le impide hacer sus tareas, incluso las más básicas. Muestran los bendix un apex muy estructurado. La resonancia muestra degeneración discal difusa, degeneración facetaria difusa, con un quinto espacio muy indemne, con facetas normales y un disco, como ustedes pueden ver ahí, que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener. Es el resumen de la paciente. Bueno, tenemos entonces... Creo que hay que pasar rápido por esto, sí. Lo más importante viene después. Bueno, la clásica escoliosis idiopática del adulto, básicamente con una doble curva, una curva torácica y una curva toracolumbar.
Así que, bueno, si querés seguir, seguí, Marcelo. No sé si alguien quiere comentar al respecto algo, pero Sí, me parece que en este punto, no hay mucho para ¿cuál sería el planteo? discutir, ¿no? Ahí Pedro dice que quiere... Bueno, está bien. Entonces esto es lo que se hizo. ¿Cuándo vamos a hacer la estrategia larga? Casos como este, cuando hay descentrado en el frente, cuando hay en el perfil una transición toracolumbar sifótica y cuando no podemos ubicar el dolor, digamos. No tenemos que tratar porque no sabemos qué nivel es el que hay que tratar. Como es una paciente que tiene varios años ya, tiene más de 10 años, el gesto anterior fue a través de injerto... Un release. Sí, injerto estructural en varios niveles, salvo en el L4, L5, porque como hicimos un abordaje relativamente chico, no podíamos entrar a 4 o 5 de manera alineada con el espacio, entonces ahí simplemente pusimos esponjosa en 4 o 5. En todos los demás niveles hay algún aporte de injerto estructural. La paciente evolucionó espectacularmente bien, le pusimos a hacer los 2 abordajes en un mismo día, se fue alta la semana, no tuvo ninguna complicación. Como les digo, es una paciente excepcional. Estos son los controles posoperatorios. La paciente se fue de alta la semana, todos muy contentos, pero vino a los 2 meses caminando así. Entonces, Elsa, casi enojado, le digo, ponete derecha. Y dice, no puedo. Tengo un dolor terrible lumbosacro y estoy así torcida. Entonces, esto es lo que vimos ese día. Algún detalle, creo que hay una imagen ampliada, ahí está. Bueno, tenemos Entonces, creo que se puede discutir por qué le pasó esto, cuál fue nuestro error y ahora cómo resolverlo, ¿no? Sí, Marcelo. Mira, hace poco nos pasó algo similar la semana pasada con Gustavo en un paciente. A veces la tentación del disco alto, 5-1, es como que te ponen el anzuelo para ver si uno muerde ahí. Y creo que en una artrodesis de tanta longitud, creo que es casi inevitable pensar que va a fallar. Hoy también que es un caso antiguo donde no se usaban cajas y todo, pero creo que hoy en día ya nadie dudaría que sin un soporte anterior y la fusión a la pelvis, yo ya no me animaría a este caso. Entonces, en tu experiencia, ¿no más fusiones hasta L5? No es que no más, pero creo que acá es una fusión demasiado larga con un disco que si bien estaba alto, ya la paciente tiene una edad y hay que presuponer que si va a fallar ahí. Mi pregunta sería, pues, nosotros tenemos varios pacientes que llevan más de 10 años que paramos en L5 y andan muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en este no había que haberlo hecho? ¿Y por qué en otros lo hicimos y anduvo bien, digamos? Eso es una respuesta que a nosotros nos pasó lo mismo y no tenemos. O sea, creemos que si hay mucha sobrecarga, el tema es que ahora, teniendo la posibilidad de con gestos mínimo invasivos, sin ir a la pelvis, incluso poder hacer ALIF, es mucho menos agresivo que lo que pensábamos antes. Entonces, porque en este caso me parece que hoy creo que tenemos la misma complicación usando caja. O sea, me parece que el error no fue no tener cajas en este paciente en especial, digamos. Yo creo que el error es confiar en que ese disco 5-1 va... Pero el disco no fracasó, ¿eh? No. Bueno, es parte del sistema de fracaso. O sea, no es que se produce esa fractura solo por la carga ósea o por el implante. Creo que ahí hay una cuestión de sobrecarga que lleva un poco la columna hacia adelante y la fuerza hacia la ruptura. Entonces... Está bien, pero digamos que... Bueno, no sé qué opino, quiero seguir adelante en lo que nosotros lo vimos, te imaginas que tuvimos muchas horas atrás de esto, no sé, la opinión de otros. Bueno, discutan un poquitito y a ver si... Dale. ¿Y cómo resolverlo ahora, no es cierto? ¿Cuál es la causa básicamente del fracaso y cómo tratarlo? Cómo tratarlo creo que no es tan difícil. Una preguntita chiquita, Marcelo. ¿De dónde? De acá. Sí, Carlos. Vos decís, muchos pacientes con un buen disco L5, S1
paro en L5 y anduvieron bien por 10 años. No quiero decir que siempre ni nunca, quiero decir que un caso no nos tiene que hacer pensar que nunca o siempre, ¿no? Bien. Pero si tendrías que elegir este caso, hoy por hoy. Si lo hago de vuelta, vení loco, hago esto, obviamente. Pero creo que hubo algunas cosas que soslayamos y que hubieran sido importantes haberlas tenido en cuenta. El detalle que dijiste de ponerle esponjosa nada más al disco al 4. Por ejemplo. Ese fue el detalle más importante que dijiste, creo, de todo esto. No sé si es seguro que ellos hubiera hecho toda la diferencia, pero creo que es un detalle. Al poner hueso esponjoso y hueso cortical en todos los demás niveles, hicimos una barra sólida hasta L4, y L4 L5 era como que no tenía sostén anterior, y el tornillo de L5 trabajó sin la solidarización de los de L4 y L3. Quizás se hubiera fracturado igual porque es demasiado pedirle a una señora osteoporótica que tolere un... ¿Sale bien ahí? Acá, Marcelito. Sí. Espera, prendelo, Pablo, que no prendió. Yo decía recién que yo he tenido 2 pacientes con ALIF, estructuras largas hasta T10, y que se me fracturó el sacro por debajo del tornillo de la S1. Claro. Así que cuando es muy larga, a la pelvis sí o sí. No hay otra opción. Lo que pasa es que eso, Doc, ya está escrito por el pivot point, digamos, o sea, tiene que pasar el punto. Biomecánicamente, si uno no fija la pelvis y hace fusiones largas, va a andar mal. El tema es que acá paró en 5, y por ahí creo que hay otro. No, pero a veces, hay otros factores. Si es un paciente joven, la calidad del hueso te da para frenar, no ir a la pelvis. Si en un paciente joven... No por arriba del L2, por arriba del L2 no es un buen programa por ahí, cuando uno hace, obviamente que uno tiene que ver qué tipo de incidencia pélvica tiene y cómo es el balance global del paciente, pero si uno va por arriba del L2, me parece que el estrés que tiene en un hueso sacro habitualmente tiene más chance de tener problemas. Obviamente que si uno le agrega una LIF tiene menos probabilidades, pero tiene más chance de tener problemas que si va a la pelvis. Yo creo que nadie discute, Pablo, que cuanto uno, digamos, más se protege, menos complicaciones tiene en el aspecto que está protegiendo, pero estás haciendo un monstruo de 45, 50, 60 centímetros duro. Si pones tornillos en la pelvis, si pones una LIF estructurada, se te va a fracturar C2, C3, perdón, T2, T3, o sea que por algún lado siempre... la mesa 5, ¿quieren opinar algo al respecto? Una pregunta. Dijiste esto fue hace 10 años. ¿Hace 10 años iban todos a la pelvis? Sí, es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Cuando Pablo tenía menos canas, hace apenas 40 años, teníamos un jefe, Eligio Ortolán, que odiaba la artrodesis. Entonces, ¿qué decía Pablo siempre? Que la artrodesis es, a ver si te acordás, eso y que era una hipoteca. Siempre viene y te la cobran, decía. Claro, hoy se estaría regodeando de toda esta charla. Bueno, ¿alguien quiere opinar, digamos, por qué consideran que pasó esto? ¿Alguno tiene idea de por qué se generó una fractura en la quinta vértebra lumbar? ¿Tiene relación con el disco, con la calidad ósea, con alteración biomecánica generada por algún desbalance? No sé. No, yo creo que ya lo explicó Marcelo. La falta de soporte en 4-5 es lo que le sobrecargó teniendo un block más arriba que tenía injerto intersomático. Me parece que la explicación de Marcelo es tiene bastante coherencia con lo que ocurrió. Yo en lo personal me parece que tiene que ver también mucho con la calidad ósea, me parece, ¿no? Porque lo que hacemos o hacen patología pediátrica, hemos visto muchos pacientes que le hacemos T4, L5 durante muchos años y después, no, como dijo Marcelo, no genera un desbalance, se genera la fusión y por ahí hacen la discopatía, digamos, o el desbalance vence la discopatía del disco de abajo, pero no una fractura, digamos, en un periodo corto, me parece que tiene que ver con la calidad ósea. Llegamos a esa conclusión porque
como la paciente anduvo muy bien de entrada, no fue una falla aguda, digamos, uno entiende que ya estaba empezando a consolidar con menos capacidad de carga anterior 4 o 5, hizo una fractura como si fuese una fractura B. Creo que si hubiésemos puesto una caja anterior, estructural, 4 o 5, hubiese hecho otro tipo de fractura, un aplastamiento, hubiese hecho, creo que estaba mal diseñado el montaje parando en L5 de esta mujer, no lo iba a tolerar. Probablemente. ¿Y cómo lo tratarían? ¿Quién quiere opinar? ¿Alguien quiere emitir su opinión a ver qué tipo de tratamiento le harían para resolver esto? Tenemos un paciente con T4-L5 con una fractura, con un desbalance, por lo menos no tenemos un espinograma, pero impresiona tener un desbalance importante el paciente. Mucho dolor. Un poco, las dos respondiendo a lo que preguntaste antes, yo creo que es una combinación de cosas por qué termina fracasando. A mí particularmente parar en L5 mucho no me gusta. Pero creo que se conjugan dos cosas. Una, que es el disco que no aguantó, pero si nos fijamos bien, sobre todo en la tomografía, la peor claudicación la tenemos a nivel del cuerpo vertebral. El que cede y que no aguanta más es la quinta vértebra lumbar. Por eso un poco la conclusión de la mesa que te va a decir ahora Mariano es considerando esto. Optamos por una PSO a nivel del E5 y continuar la fijación a sacropelvis. Bueno, tenemos un plan bastante ambicioso con una PSO y fijación pélvica. ¿Alguna otra opinión? Es muy importante que quede claro, para que no tiren la imagen tan cerca como las mesas, es que lo que se dio no fue el quinto disco, es decir, no fue el típico fracaso que uno para en el L5 y en el transcurso de 1 o 2 años el quinto disco se pinza porque había quedado fuera de balance o porque pasaron 2 años. No, acá el quinto disco está bien, lo que se dio fue una línea horizontal a nivel del pedículo y se hizo una fractura como si fuese una fractura tipo B, con un movimiento en flexión, usando el fulcro la entrada del tornillo en el pedículo. Estamos ya hace tiempo. Entonces, avanzamos. Pensamos varias opciones, la que acaban de mencionar era una, pero nos pareció más sencillo, este es el resumen entonces donde estábamos, hacer todo por vía posterior, porque la osteotomía ya estaba hecha, digamos, por la misma fractura, así que tuvimos acceso al canal muy amplio, removimos el quinto disco, hicimos lo que sería como 2 PLIF, 2 PLIF más que PLIF, sacamos los tornillos del E5 que estaban en una zona que ya no tenía carga y creo que tengo, acá está. Es el control a 9 años de la paciente, entonces hicimos los 2 PLIF y fuimos obviamente al ilíaco, que era lo que probablemente hubiera evitado todo esto en primer término. La paciente lleva ahora 9 años de operada y esta es su situación clínica, como ven. Ahora ya casi con 80 años, 70 y largo, pero es una paciente flaquita, ideal, digamos, para ser paciente con deformidad, ¿no? Bueno, muchas gracias.